8:02, regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, ya estamos en la recta final para la aprobación del plan de ajuste de deuda. ¿Qué problemas todavía confronta este plan de ajuste de deuda? Mira, hay muchos issues que están sobre la mesa de la jueza porque han ido surgiendo en el camino y porque se anticipaban también. Sabes que el miércoles pasado hubo una argumentación sobre la extensión de la ley 53, o sea, cómo debe interpretarse la ley 53, que es esta ley que le pusieron un título falso, ¿verdad? Ley para terminar la quiebra de Puerto Rico. Pero lo que hace la ley básicamente son dos cosas: establecer una política pública de cero recortes para las pensiones, condicionar los bonos a que se elimine el recorte al cheque mensual de los pensionados. Y la Junta, como sabe que hay un problema entre lo que ellos plantean en el plan, que es recortar cualquier posibilidad o eliminar cualquier posibilidad de aumentos futuros a las pensiones, y lo que dice la ley, que habla de cero cortes, ¿verdad?, a las pensiones, pues le pidió a la jueza que interpretara hasta dónde llega la ley. Y tuvimos la oportunidad de comparecer a la vista de argumentación representando a la Federación de Maestros, a Educamos y a Únete, para hacer básicamente dos planteamientos. Número uno, que la ley en términos generales prohíbe los recortes de las pensiones y por tanto el plan de ajuste no tiene autorización de parte de la legislatura para hacer recortes adicionales. Y número dos, que si ley habilitadora, pues el plan no se puede confirmar. Uno de los requisitos de la sección 314 de la ley promesa es que haya la legislación habilitadora, y entre lo que pretende la Junta hacerle a los maestros y a los jueces y juezas es eliminar el sistema de retiro de beneficio definido, que es que tú sepas cuando entras a trabajar en un empleo que tiene pensión, sistema de pensiones, tú sepas con cuánto te vas a retirar. Pues ellos quieren hacer un sistema de aportación definida donde tú aportes. Si tú empiezas a aportar a los 35 años, pues lo que tengas cuando te retires, ¿verdad? Y si eso te da para vivir, no es problema de nadie, es problema tuyo. Y eso pues genera muchas consecuencias. Número uno, nadie va a querer trabajar en el gobierno con los salarios que paga el gobierno y sin el beneficio de una pensión. Se está hablando de que van a haber renuncias en la judicatura y en los maestros. Y número dos, baja la calidad del servicio, tanto de los jueces y juezas como de los maestros y maestras, porque no van a solicitar empleo las personas más competentes, como se supone que sea, ¿verdad? Y esto es lo que la Junta pretende, cambiar ese sistema a uno que realmente no produzca un retiro digno. Y eso requiere una legislación, Alfonso, porque ¿cómo tú vas a cambiar lo que dicen las leyes actualmente en cuanto a cómo es el sistema de retiro de los jueces y de los maestros si no hay una ley que la sustituya? La Junta plantea que van a desplazar lo que se llama en inglés preempt, las leyes de los sistemas de retiro, pero si tú las desplazas, ¿con qué las sustituye? Y el planteamiento que hicimos fue en el sentido de que aun cuando haya un poder federal de desplazamiento de las leyes locales, el plan no es una ley y la Junta no puede legislar. Eso está súper claro ya, la misma jueza lo ha resuelto en múltiples ocasiones. La Junta no puede legislar, y si no hay legislación habilitadora no se puede poner en vigor el plan, no se cumple con la 314B5, y si no se cumple con la 314B5, que es la que habla de la legislación habilitadora, tampoco el plan es viable. Así que ese es un primer tropiezo que tiene la jueza. Obviamente, Alfonso, hemos visto la historia del tribunal de título 3 en este proceso. No necesariamente las decisiones que se toman ahí han tenido arraigo en la ley, en los precedentes, y no necesariamente representan una visión racional del asunto, ¿verdad? La jueza ha echado mano a muchas metáforas que realmente en estos tiempos no tienen sentido, como por ejemplo las metáforas que utiliza sobre los casos insulares, ¿no? Que es algo que, aunque ella no lo cite directamente, cita casos que se apoyan en los casos insulares y justifica
bajo la cláusula territorial, todas las acciones que tome la Junta aquí en Puerto Rico y todos los poderes que tiene la ley promesa sobre Puerto Rico. Y eso, con lo que te quiero decir con ese lenguaje florido, Alfonso, el problema de los abogados hablando sobre los procesos judiciales, ¿no? Es que no veo, ¿verdad?, una situación en donde la jueza pondere con mayor cuidado este tropiezo, y probablemente la veamos inclinada a decir que se desplazó la ley y que los esbozos que hay en el plan de ajuste de deuda son esbozos suficientes. Y cuando digo los esbozos es que hay un documento que tiene como una tablita de Excel que dice cómo sería el sistema de retiro de los maestros y de las maestras y de los jueces, etcétera. Pues ella podría decir que eso es el sistema de retiro a base de lo que diga una sentencia judicial. Eso está dentro de las posibilidades. Si eso ocurre, pues la Junta tiene la mano libre para recortarle las pensiones a los jueces y juezas y a los maestros y las maestras. Eso no hace sentido jurídico, no hace sentido lógico, está contra la ley promesa, contra la sección 314 de B5, pero no podemos ser ingenuos, es el asunto, no podemos ser ingenuos en estas cuestiones del Tribunal de Título 3, que está basado en una ley territorial, ¿no? Amparada en la cláusula de los territorios y los casos insulares. Otro de los problemas que tiene la Junta en este trámite y la jueza es el asunto de la viabilidad del plan. En la argumentación que continúa hoy y que me preguntaba fuera del aire que si hoy era el último día, yo anticipo que sí, se pararon 6 horas para la discusión de los argumentos finales, es el asunto de la viabilidad. Y sabes que con el asunto de no recortar las pensiones, la Junta alega que la responsabilidad sobre las pensiones aumentó en casi $2,000 millones. Y eso pues afecta la viabilidad del plan, que ya estaba finito. El propio Andrew Wolf, el economista principal de la Junta de Control Fiscal, dice que en el 2036 Puerto Rico no va a tener suficiente para cumplir con los compromisos que se hacen en el plan de ajuste de deuda, así que el plan no es viable desde la propia perspectiva de la Junta. Lo que pasa es que ellos dicen, lo que pasa es que el gobierno tiene que implantar las reformas estructurales que son terribles para Puerto Rico y que no garantizan crecimiento económico porque son medidas de austeridad y medidas neoliberales de desreglamentar el ambiente, de reglamentar los requisitos para hacer negocios en Puerto Rico, de reglamentar el transporte, bajar los derechos laborales, cosas que ya la ciencia económica ha descartado como medidas que generen crecimiento y desarrollo económico. Y eso es la condición, la pistola en el pecho que le pone la Junta al gobierno. Le dice, tú vas a tener que cargar con las consecuencias de este plan de ajuste de deuda, que no es viable si tú no haces lo que la filosofía neoliberal dicta, que es obviamente facilitar que los ricos hagan negocios a costa del resto de la sociedad. Y ese es el dilema que van a enfrentar las próximas administraciones coloniales, Alfonso. Yo digo que en el 2024 el tema principal de las elecciones va a ser cómo el gobierno electo en ese momento va a aliviar las consecuencias del plan de ajuste de deuda. Cosa que imposible sin una transformación del problema colonial, ¿verdad? Sin una resolución del problema colonial. Pero mientras sigamos siendo colonia, hay que cargar con esas consecuencias. Y la clase política aquí, que es experta, ¿verdad?, en la demagogia, va a estar discutiendo y proponiendo medidas para que estas imposiciones del plan de ajuste de deuda no hagan tanto daño a la sociedad. Y eso, pues, condiciona, a mi juicio, ¿verdad?, prácticamente una inclinación bien fuerte para que ningún gobierno imponga esas medidas estructurales y que eventualmente caigamos en una segunda quiebra. Y una segunda quiebra, le hemos hablado aquí, es lo peor que podría pasar, porque el gobierno tendría que escoger entre pagarle a los bonistas o pagarle a los pensionados. Y de seguro el político que esté al frente del país va a escoger pagarle a los pensionados. Así que caeremos en un impago. Y en un segundo impago no podemos menoscabar los acuerdos que se lleven a cabo con los bonistas en esta primera quiebra. Y entonces vamos a tener que reducir aún más los servicios esenciales
y recortar aún más las pensiones de nuestros pensionados. Así que el issue de la viabilidad es algo central, Alfonso, que va a tener consecuencias funestas para Puerto Rico si la jueza entiende que el plan es viable. Otra cosa que ha pasado es que ante el nuevo compromiso con los pensionados, que según la Junta cuesta 1.900 millones, pues aumentó las aportaciones al fideicomiso que se va a crear para ahorrar dinero para el pago de las pensiones. Y el gobierno se está quejando, tanto que el gobierno se ha llenado la boca de que ellos defienden las pensiones. Ahora se está quejando de que la Junta quiera abonar más dinero al fideicomiso para el pago de las pensiones, porque dice que eso va a menoscabar la capacidad del gobierno para operar, porque va a tener que ahorrar más y va a menoscabar la capacidad del gobierno para prestar servicios esenciales y para generar crecimiento económico. Así que es un doble discurso, Alfonso. Por un lado hablando de que protegen las pensiones y por el otro lado se están quejando de que la Junta los va a obligar a ahorrar más para que haya pues certeza de que se va a poder cumplir con las pensiones. El otro asunto que está... Ese doble juego, ese doble mensaje, ¿lo hacen por razones meramente políticas? Sí, porque ellos quieren contar con el máximo del presupuesto, ¿verdad? Para poder hacer obra pública, lo que ellos llaman, ¿verdad? Hacer obra en el lenguaje de PNP. Y el que la Junta ordene en el plan de ajuste de deuda que se tiene que reservar más dinero para el pago futuro de las pensiones, beneficia a nuestros pensionados. Es una medida correcta en términos de sana administración pública, porque a la luz de cómo están las proyecciones, pues en su momento se va a agotar el dinero para pagar las pensiones, pero el gobierno se opone porque les va a amarrar las manos en términos de la disposición de fondos públicos, y ese es el conflicto que hay. Por eso digo que hay un doble discurso de parte del gobierno en estos asuntos de decir que están defendiendo las pensiones. Otro asunto que está sobre la mesa es que hay impugnaciones de la constitucionalidad de la ley promesa y de las acciones que se están tomando bajo la ley promesa, como por ejemplo los reclamos que hay de las cooperativas, de las compañías que elaboran leche, en donde hay reclamos de expropiación y de expropiación a la inversa, que la Junta calcula que son 390 millones de dólares adicionales que habría que buscar, y esos reclamos se amparan en que el gobierno les privó de la propiedad y no le ha dado la justa compensación y quiere reducir la justa compensación, que es una cláusula de la Constitución. Quieren darle unas cantidades mucho menores al valor que tienen las propiedades, así que el gobierno se quedó con la propiedad y no pagó la justa compensación y sometieron esos reclamos al título 3 y le quieren dar una cantidad que no corresponde al valor, y están alegando que eso viola la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y eso crea un problema también de viabilidad, que la jueza está preguntándole a la Junta cómo eso afecta la viabilidad del plan de ajuste de deuda, porque eran 400 millones que la Junta no estaba contando en las proyecciones. Ahí es que el Departamento de Justicia, y me hablabas antes de entrar al aire sobre el tema, el Departamento de Justicia, como se está impugnando la constitucionalidad de la ley promesa, tiene derecho a intervenir para decidir si la defiende la ley, ¿verdad? La constitucionalidad de la ley, y hasta qué punto la defiende, ¿no? Porque podría entender que la impugnación de la constitucionalidad no tiene mérito y decidir no intervenir, pero normalmente intervienen y están pidiendo tiempo hasta marzo, Alfonso, cuando el acuerdo con los bonistas vence el 15 de diciembre. Ellos están diciendo que esto es un caso que se ha tomado, no recuerdo si eran 1.400 o 1.600 días, ¿verdad? Ellos contaron los días que ha tomado el caso de título 3, que empezó en la primavera del año 2017, y que una extensión hasta marzo no va a perjudicar a nadie, pero yo no creo que la jueza le conceda eso, porque sí hay unas presiones de tiempo por parte de los bonistas, y particularmente por el compromiso que llegaron en el plan en el plan de apoyo al plan de ajuste de la deuda, que es el plan Support Agreement, ¿verdad? Y eso vence el 15, y por eso es que hay tanta prisa, porque la jueza resuelve el caso antes de esa fecha. El asunto sería que la jueza le puede dar al Departamento de Justicia un término más breve para que comparezcan
y hagan su planteamiento sobre el asunto de la impugnación de la ley promesa. La otra impugnación que no ha sido elaborada fue realmente unos esbozos de Peter Hine, que es el bonista que se está defendiendo de los recortes de sus bonos. Está alegando que la ley promesa viola la cláusula de la uniformidad de las quiebras en Estados Unidos. Un planteamiento que se ha hecho antes, pero que se han transigido los casos, no han llegado a las conclusiones finales de una sentencia. Así que Estados Unidos tendría que tal vez intervenir también para defender la constitucionalidad de la ley promesa. Peter Hine apeló el caso de Cofina al primer circuito y lo perdió porque no le pidió a la jueza Taylor Swain que paralizara los efectos del plan de ajuste de deuda. En este caso, ya con esa experiencia y con esa sentencia del primer circuito donde explica qué es lo que hay que hacer para poder parar un proceso de título 3 y para que el caso no se haga académico, yo presumo que si Hine apela, va a querer paralizar el caso de título 3, el proceso de consumación del plan. Y ahí es que quiero ver qué va a hacer la jueza, ¿verdad? Porque con una apelación se supone que hay derecho a que el Tribunal de Circuito de Apelaciones vea el caso y para evitar que el caso se vuelva académico, pues tienen que paralizar. Y si se paraliza, pues tendría el mismo efecto que la solicitud que está haciendo el Departamento de Justicia, que está pidiendo hasta marzo. El Tribunal de Circuito de Apelaciones tendría que resolver esto lo más rápido posible y de ahí se podría ir al Tribunal Supremo. Así que está bien interesante el panorama porque el plan no queda escrito en piedra una vez la jueza lo confirme. Hay unos derechos procesales apelativos que las partes perjudicadas podrían agotar. ¿Qué va a hacer la Junta con los reclamos de los que están alegando que hubo takings, ¿verdad? Expropiaciones sin la justa compensación? Si la Junta incorpora eso al plan, podría querer hacer recortes en otros lados y podrían otros acreedores quejarse. O sea que está complicado ese panorama. Es como un rompecabezas, o como una balanza que si no le quita por un lado, tiene que quitarle por el otro lado. Y si no le añade por un lado, tiene que añadir al otro para mantener ese balance. Correcto. Y ahí vemos como en el asunto de las pensiones, la Junta dice, vale 1.900 millones, pues la reserva que estoy haciendo no es suficiente para poder estar seguro que voy a pagar las pensiones, pues entonces hay que ahorrar más. Y si hay que ahorrar más, pues eso se lo quito al presupuesto del gobierno y el gobierno salta por el otro lado diciendo, me estás quitando un dinero que yo necesito para operar, etcétera. Y ese es el balance que se hace en el plan de ajuste de deuda. Lo que pasa es que el balance está inclinado a favor de los bonistas, Alfonso, a favor de los que jugaron ruletas rusas y se encontraron con que había una bala, ¿verdad? Y esto ha hecho que la Junta, que protege al capital financiero, menoscabe los derechos de los trabajadores, los convenios colectivos, los derechos de los pensionados, reduzca el dinero disponible para cubrir los servicios esenciales, no haya definido los servicios esenciales, quiere imponer medidas neoliberales de austeridad adicionales a las que ya ha impuesto, así que cortan por el lado de los más vulnerables para favorecer el dinero para los bonistas. Lo que están haciendo con los pensionados ahora y de mantener una reserva mayor es porque están obligados por la ley 53. Pero ellos van como una locomotora para transformar los sistemas de retiro de beneficio definido a uno de aportaciones definidas que eventualmente, Alfonso, va a dejar a un gran sector de la población que trabajó en el gobierno sin suficiente dinero para sobrevivir. Y al no haber dinero para sobrevivir, van a tener que estar dependiendo de los familiares, lo que va a empobrecer a los familiares, o van a tener que estar dependiendo del gobierno, lo que va a aumentar los programas de beneficencia pública y el gasto público en beneficencia pública, porque los viejos que dieron su vida para trabajar en el servicio público no van a poder subsistir luego de trabajar 30 años en el gobierno. Así que eventualmente todas estas medidas hacen crisis, ¿no? Y generan consecuencias sociales devastadoras. Y esto tiene entonces otras consecuencias que los demás que no estamos involucrados directamente sufrimos, como por ejemplo el deterioro de los servicios del gobierno, el deterioro de las carreteras, la criminalidad y la violencia, Alfonso, que estamos viviendo. Este fin de semana fue un fin de semana, terrible en términos de criminalidad, la violencia doméstica,
el abuso y maltrato de los menores, porque la marginación, la pobreza, la falta de educación, esta agenda de destruir la Universidad de Puerto Rico va a tener consecuencias sociales que vamos a sufrir por muchos años. Todo eso está enlazado. Tú lo dijiste muy bien, es un rompecabezas. Si no están las piezas, no se puede ver la imagen. Y cualquier pieza que falte daña el proyecto, ¿no? Y estas son las consecuencias que, aunque ahora mismo tú, la persona normal, común, no esté sufriendo directamente, poco a poco va a ir sufriendo las consecuencias de este plan de ajuste de deuda. La ley promesa no contempla en ningún lado los problemas socioeconómicos que puede sufrir Puerto Rico en base a las decisiones que tome la jueza. No, porque fíjate que aunque la ley habla de la definición de los servicios esenciales y eso en términos de quiebra tiene una importancia cardinal. Un abogado de quiebra lo primero que hace es decidir con el cliente cuánto necesita para vivir y se hace generosamente para que la calidad de vida sea razonable. Pues la Junta no quiso definir eso. La Junta se hizo de ojos y oídos, ¿verdad? Sordos y ciegos para poder darle a los acreedores de bono el máximo dinero disponible. Entonces, como hubo realmente tan poca oposición a las gestiones de la Junta en el trámite del plan de ajuste de deuda, y cuando digo poca oposición es que los intereses locales no participaron prácticamente, muy pocas entidades participaron. Los que participaron fueron los bonistas que no habían tenido acuerdos con la Junta y que eventualmente transigieron, porque prácticamente todos los bonistas ya transigieron. Y al no hacerse esos planteamientos directamente, pues la jueza no tiene que enfrentar el asunto de que no se cumplió con la ley promesa porque no se definieron los servicios esenciales. Y eso es un hueco que quedó, ¿verdad? Un vacío que quedó en el proceso de que la Junta cumpliera cabalmente con la ley. Y el otro asunto es que la ley como tal no es una ley de crecimiento ni desarrollo económico. Ni la Junta enfocó esto como un asunto de crecimiento y desarrollo económico, lo enfocó como un asunto de cómo yo recorto y ajusto por todos lados para que haya dinero para pagar el plan de los bonistas, ¿no? Y eso distorsionó todo. Falta de oposición para que la jueza tuviera que evaluar directamente si se cumplió o no con la ley, y el no haberse definido los servicios esenciales pues hizo que la Junta tuviera mano libre para hacer transacciones con los bonistas que fueron demasiado generosas y que eventualmente vamos a tener que pagar. Y eso es culpa del gobierno de Puerto Rico. Yo entiendo que sí, Alfonso. Sí, el gobierno de Puerto Rico fue negligente, torpe, irresponsable, porque debió exigir. El gobierno de Puerto Rico se alineó con la Junta en el asunto de no definir los servicios esenciales. Yo no sé cuál era la óptica de ellos, cuando ellos pudieron haber establecido la necesidad de presupuestos razonables, pudieron haber establecido la necesidad real de fondos de la Universidad de Puerto Rico y defender la necesidad de fondos de los municipios y defender los municipios. Ellos realmente estuvieron haciéndole coro a la Junta en todo esto de los recortes de la universidad y a los municipios, y los aguajes que hicieron fueron insuficientes porque nunca impugnaron la constitucionalidad de la ley promesa. Si ellos hubieran impugnado la constitucionalidad de la ley promesa, la Junta se hubiera sentado a negociar. Y cuando digo impugnar la constitucionalidad es a base de planteamientos de raíz, de cómo la ley promesa le quitó todas las prerrogativas políticas y democráticas al pueblo de Puerto Rico en violación a la primera, la quinta y las enmiendas de la reconstrucción de la 13, la 14 y la 15. Esos planteamientos estuvieron disponibles desde el comienzo. Se hicieron y la jueza resolvió que los obreros del fondo no tenían legitimación activa. Y ese es el caso que está en el Tribunal Supremo. Pero el gobierno tuvo esos planteamientos, y cuando la ley de retiro digno, yo tuve reuniones directamente con la legislatura que pudieron haber defendido la ley de retiro digno a base de esos planteamientos y miraron para el lado. No se atrevieron, Alfonso. Fueron unos cobardes. Y al ser unos cobardes, pues la Junta les pasó el rolo. Y ahora están quejándose, ¿no? Y ya tú verás cómo va a empezar luego de que se confirme el plan de ajuste de deuda y se tenga que hacer el primer presupuesto balanceado. Vas a ver cómo van a estar quejándose todo el tiempo de cómo el plan de ajuste de deuda les impide la capacidad de maniobra. Mira, el plan de ajuste lo enmendaron anoche otra vez. Y en esa enmienda
están estableciendo que la legislatura no puede legislar sobre los sistemas de retiro por 10 años. Y aún si legisla, tiene que cumplir con toda una serie de condiciones que le impuso la Junta ahí en esos párrafos del plan, que va a ser bien difícil cumplir. Así que el propio plan de ajuste de deuda les ata las manos a la legislatura para atender issues de justicia social, que entienden en este momento que son vitales, como por ejemplo acaban de aprobar la ley de retiro digno y la jueza la anuló y no la defendieron. Ellos entienden la importancia de un retiro digno para los empleados del gobierno, pero no tienen la voluntad política ni el valor para defenderlo. Y ahora la Junta les quiere amarrar las manos. Pregúntame si han comparecido a oponerse. Están en silencio, están en la luna de Belén los líderes legislativos cuando les van a poner una camisa de fuerza en cuanto al asunto del sistema de retiro. Doble discurso, Alfonso. Por un lado, hay que defender los pensionados, vamos a aprobar la ley de retiro digno, y luego no la defienden. Y ahora la Junta quiere limitar el poder de la legislatura para legislar sobre los sistemas de retiro, y ellos, en la luna de Belén, unos irresponsables. Antes de finalizar, licenciado, y brevemente, a nivel personal, ¿usted encuentra esto frustrante? Que usted anticipa que van a haber problemas, los discutimos aquí, los discuten otros medios, lo plantea ante la Junta, y pues es como clamando en el desierto. Pues, Alfonso, sí, pero cuando pienso en mis hijas, se me quita. Esta lucha hay que darla siempre y utilizando todos los medios posibles. Yo agradezco a PAB y siempre lo he agradecido la oportunidad que me ha dado, ¿verdad?, de poder hacer mi aportación, mi granito de arena semanalmente. Pero esto es una lucha que va a tener un impacto grandísimo en la viabilidad del país. Fíjate que antes se ha hablado del proceso de Hawái, el proceso de Alaska, de cómo se marginan las poblaciones oriundas, ¿verdad?, para ocupar esos territorios. Pues mira, yo creía que Puerto Rico tenía demasiada población para que eso ocurriera, pero cuando tú empiezas a mirar todas las cosas que están pasando en el conjunto, yo creo que hay una posibilidad de que las consecuencias sean aniquilar o marginar la nacionalidad puertorriqueña. Y eso es lo que nos estamos jugando, porque si la gente no puede vivir en Puerto Rico porque la calidad de vida es terrible y se mudan, pues va a estar dispersando la fuerza que tenemos nosotros aquí como una nación. Y eventualmente, no es a la vuelta de la esquina, en 30, 40, 50 años, Puerto Rico podría ser otra cosa que le dé paso entonces a que ocupen, a que nos desplacen. Y eso es la lucha que estamos dando con todos estos procesos, Alfonso, y por eso no me quito, y nadie que tenga la conciencia de la defensa de nuestra nacionalidad y de nuestros derechos como nación, pues debe quitarse. Hace unos días atrás estábamos dialogando en el espacio de por la tarde con el profesor Carlos Rivera Lugo. Estábamos hablando de los casos insulares, etcétera. Y él nos comentaba sobre la ordenanza del noroeste, cuando se empezaron a traer los territorios del noroeste de los Estados Unidos, que eran los territorios que le pertenecían a aquellas colonias y a la corona. Sí. Y él hablaba así del proceso ese de blanquear, ¿no? Que tan pronto hubieran tantos hombres blancos, ya se podría considerar la estadidad. Le pregunto, ¿en algún momento usted ha escuchado a alguien que favorezca la estadidad, que plantee que lo mejor que le puede pasar a la estadidad es que la Junta, es que con estas medidas se vacíe la isla de puertorriqueños y se blanquee el territorio? Bueno, es un planteamiento desde la perspectiva de los puertorriqueños, un planteamiento absurdo, porque estás planteando tu aniquilación, ¿verdad? Pero yo no descarto que haya gente... Sí, yo le hablo de los puertorriqueños que cuando se miran al espejo ven una persona rubia de ojos azules. Sí, parte del problema colonial, y no dudo que haya gente que piense así definitivamente, porque se consideran que son homólogos al colonizador, que es parte de los complejos que Fanon y Memmi describen en sus famosos libros sobre el coloniaje. Pero afortunadamente creo que son los menos, porque aún los estadistas pues, se reconocen, ¿verdad?, como puertorriqueños, y aunque en su discurso no lo quieran admitir, pues ellos reconocen los elementos esenciales de nuestra nacionalidad. Pero no tengo la menor duda de que este proceso de desplazamiento y de aburguesamiento va a coger velocidad
No es que no haya ocurrido nunca, va a tomar una velocidad tremenda con este trámite de la ley promesa y con la implantación de las medidas que están en el plan de ajuste de deuda. Licenciado, muchísimas gracias. Seguiremos en esta trinchera hasta que no quede más remedio, pero como usted apunta, ¿no? Aquí se nos va la vida. Bien, gracias Alfonso, que pase buen día. Buen día.